Hey, ¿qué pasa, peña? En los años 80 se estrenó una serie italiana para niños llamado Mr. Hippo. Nunca alcanzó relevancia, ni es trascendente, ni marcó una generación como si hicieron otras, pero hay algo que me interesa en ella. En el capítulo 3, Mr. Hippo viaja al bosque. Ahí se encuentra todo lleno de basura. Mientras la recoge, da con el culpable. Es este. Así que se acerca para recriminarle que es un guarro y que debe de limpiarlo todo. La reacción del joven es reírse y básicamente mandarle a la mierda. ¿Por qué? Porque Mr. Hippo no tiene poder sobre el joven. Para obligar a otro a realizar algo que no quiere, necesitas capacidad de diálogo o fuerza. Es decir, para ejercer el poder es necesario el uso de la coacción. Por eso, para que el joven obedezca, Mr. Hippo se aparece con un oso con cara de pocos amigos. Su mera presencia y la amenaza de un castigo físico hacen espabilar al dibujo. En nuestra sociedad hay una extraña y perturbadora conexión entre la justicia, la violencia y el poder. Hoy vamos a desmenuzar la historia de Kildother, el hombre que decidió destruir media ciudad porque tenía un conflicto con el ayuntamiento. Aunque, bueno, para ser honestos, eran edificios relacionados con el poder local. En 2 horas tiró abajo la cementera con la que tenía problemas, el ayuntamiento, el periódico de la ciudad, la casa del exalcalde, un banco y la comisaría de policía. Sus motivaciones quedaron recogidas en 8 cintas de audio que grabó él mismo y que aparecieron filtradas en internet por un periódico local en el año 2017, después de que las confiscara el FBI. Lo interesante de los audios es que no escuchamos a un loco ni a alguien cuya mente se está quebrando, sino a una persona sensata con unas motivaciones fuertes. Hopefully, the community will learn something from this and become wiser. And instead of hating their neighbor and keeping your neighbor down, they will love your neighbor. Quien está detrás de esta historia es un hombre de 52 años conocido como Marvin Himeyer. Nacido en Dakota, se mudó a Colorado para buscarse la vida como mecánico en las fuerzas aéreas del ejército yanqui. Ahí descubrió que soldar era lo que se le daba bien. Pasado un tiempo, se salió de los militares para iniciar su propio negocio en Denver. Como no le iba mal, pensó en 1989 darse un año y medio sabático explorando su pasión, las motos de nieve. Así es como llega a Colorado, hace amigos y piensa en dejarlo todo atrás para mudarse a Grand Lake. Para poder centrarse en su nueva vida, alquiló su negocio a un amigo y empezó desde cero. En este punto exacto es donde se abre la caja de Pandora, con un comentario inocente. Veréis qué mala colección de coincidencias. Un colega con el que sale a dar vueltas en moto de nieve le comenta que estaba interesado en abrir un taller. Marvin, como buen amigo, le ofrece un plan. Él compra el negocio para más adelante revendérselo en cuotas a su amigo. Todos felices. Busca y en 1992 se entera de que el Estado está subastando un lote de 2 acres con un enorme almacén que podría servir como taller. Se presenta en la puja y la gana por $42.000. Al finalizar, la subasta llegó con una sorpresita. La Agencia Gubernamental de Protección del Medio Ambiente había auditado el lugar por unas derramas de petróleo que había que limpiar, lo que se traducía en pagar otros $20.000 extra. Eso asustó al amigo de Marvin, que se retiró del proyecto porque no podía invertir tanto. Así que el protagonista de esta historia se había quedado con un terreno y un local que le daban igual y que no quería para nada. Por si fuera poco, la persona con la que estuvo pujando era su anterior dueño, que había perdido las tierras en una crisis financiera. Y la verdad es que le sentó muy, pero que muy mal que Marvin comprase ese terreno, ya que Cody Dochev, que era así como se llamaba el anterior dueño, tenía planes para ese sitio. Para más Inri, a las pocas semanas desde el ayuntamiento recibe un aviso de que debe de conectarse al alcantarillado, y eso implica pagar la obra, otros $80.000 para hacerlo. Y hay otro problema extra, que debe pedir permiso al vecino para hacerlo, y el vecino es a quien ganó la subasta, así que nunca llegarán a un acuerdo. Vamos, que le están insinuando que ha comprado un mal negocio y que lo mejor que podría hacer es venderlo. Un poquito de presión. El bueno de Marvin Himeyer creo que no está entendiendo ese mensaje sutil que le están mandando. Total, que ha pasado año y medio y usando como fosa séptica el tambor de un camión de hormigonera decide abrir un taller de soldadura en su nuevo terreno, a 26 kilómetros de su casa. Y la cosa nunca le fue mal. Trabajó 3 días en invierno y 5 en verano. Así tenía tiempo para darse paseitos con las motos de nieve. Ganaba bastante dinero y era conocido en todo el pueblo por ser muy fino soldando. Vamos, que Marvin no tenía problemas con nadie. Para intentar darse a conocer más entre los vecinos, contactó en varias ocasiones con el periódico local para que le hiciesen una entrevista, pero
pero estos nunca se presentaron en su negocio. Raro. Tanta hostilidad y problemas con el ayuntamiento y con ciertas personas era por un motivo claro. El lote que Marvin había comprado en 1992 formaba parte de un plan de especulación urbanística orquestado por una élite local que instrumentalizaba el ayuntamiento para hacer y deshacer a su antojo. Mirad este mapa. Este es el terreno que compró Marvin, y este de aquí al lado era terreno agrícola sin urbanizar, pues fue comprado por Cody Dosef. Este quería construir una cementera, por eso le interesaba readquirir los 2 acres que había comprado Marvin en la subasta, pero como no pudo, compró el terreno de al lado y consiguió mediante chanchullos y tráfico de influencia que se aprobase como suelo industrial. Cuando Marvin se quejó de que eso no solo le molestaba a él, sino que generaría polvo y contaminación al resto del pueblo, logró el apoyo comunitario, pero del ayuntamiento solo consiguió una carta con una multa de $5.000 por no estar pinchado al servicio de alcantarillado. Imaginaros qué frustración. Finalmente se recalificó el suelo, las obras empezaron y con eso vinieron nuevos problemas. La maquinaria de construcción de la cementera bloqueaba la entrada al negocio de Marvin, lo que le hacía perder clientes. Es en ese punto de la historia cuando compra el bulldozer con la intención de despejar el camino y continuar con su trabajo. Cuando ya tiene su nueva adquisición, vuelve al ayuntamiento a quejarse de que se siente boicoteado. La respuesta, el cierre temporal de su taller de soldadura hasta nueva orden, por incumplir con la normativa municipal. Este no daba crédito de lo que le estaba pasando, así que reclamó la decisión en los tribunales, pero solo consiguió otra multa por tener vehículos abandonados en una zona recalificada como industrial. Y ahora sí, llega el artículo del periódico, por fin, ¿no? Pero no para hablar de su negocio, que ya no existe, ni para hablar de todas estas cosas que están ocurriendo con él, sino criminalizándolo por detener el progreso del pueblo. Lo están arruinando entre empresarios y ayuntamiento. La situación de Marvin es tan desesperada que decide venderlo todo y largarse. Cuando saca al mercado sus propiedades, se deshace rápido de ellas, menos de su viejo bulldozer. Eso lo interpretan como una señal de Dios para vengarse. Curioso. Desde finales de 2002 hasta junio de 2004, es decir, durante más de año y medio, trabaja en el diseño y construcción de su killdozer, al que Marvin bautizó como My Mars Komatsu, what did I call it? I got a name for it. Oh, my MK tank. Bueno, pues Gemeyer recubrió la excavadora con varias capas de acero y entre esas capas añadió hormigón para hacerla mucho más resistente a disparos y golpes. Esa solución aumentaba la dificultad de perforación y repartía mejor el daño, además que le daba inercia al vehículo. Y creedme que lo pusieron a prueba. Fue disparado con distintos calibres y recibió la detonación de varias granadas de mano que no le hicieron nada. Tanto peso extra redujo su velocidad máxima de 11 a apenas 7 km por hora. Era lenta pero imparable. Como el blindaje eliminaba la visión directa, instaló 5 cámaras exteriores conectadas a 3 monitores interiores, que eran de tubo catódico, pensad que eran otros tiempos. Para no perder la visibilidad, los protegió con una placa de plástico transparente antibalas de 76 milímetros, a lo que acompañó con un sistema de aire comprimido que soplaba para limpiar las cámaras. Y no era solo un tanque, también era una especie de pequeña fortaleza. La cabina estaba sellada desde dentro y para hacerlo usó una grúa con la que poner la tapa, es decir, de ahí no iba a salir. Y Marvin tenía pensado aguantar. Entró con comida y bebida suficiente para una semana, además de todo un alijo de armas. 3 rifles que iban soldados a su tanque improvisado, uno adelante, otro atrás y otro a la derecha. Y aparte 2 armas de mano, una Magnum y una 9 milímetros. Cada modificación cumplía una función concreta: proteger, permitir ver, permitir quedarse dentro y seguir avanzando. Finalmente, el 4 de junio de 2004 sacó su invento a la calle. Al primer sitio que se dirigió fue a la cementadora, germen de todos los problemas, que por cierto ya había terminado de edificarse y destruyó la estructura del edificio, no duró mucho. En mitad de todo ese desastre, el dueño llamó a la policía, que se presentó en la escena. Dispararon contra el killdozer, pero no lograron hacerle ni una sola perforación. En un acto desesperado, un guardia se subió a la máquina con la intención de abrir la escotilla, pero no había ninguna compuerta de entrada. Recordad que lo selló con una grúa. Lo único que encuentra es un respiradero, por el que disparó a través de los agujeros y nada. Todos esos escenarios Marvin los había calculado.
Con el guardia subido a su Killdozer, entra en la calle principal, destruyendo un coche patrulla que barricaba la carretera. Tuerce y fija su objetivo en el ayuntamiento. Si la cementera era el motivo de todos sus males, el ayuntamiento había sido el cómplice que había urdido todo. La institución le multó, le ignoró y se usó para el enriquecimiento de las élites locales. Así que bueno, realmente no había sido cómplice, sino parte del problema. Por eso destruye la fachada y el lateral, lo destroza tanto que tuvieron que rehacer el edificio. Tercera parada, el banco. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios, ni uno. Bueno, de ahí fue hasta el periódico, a la casa del alcalde, solo que este había muerto 2 años antes y quien vivía era una viuda de 82 años. Por suerte para ella, aunque destruyeron su hogar, ella formaba parte de una de las familias más adineradas de Granby y era dueña de medio pueblo. Después fue a una ferretería que también controlaba esa misma familia, la destruyó y continuó su camino. El siguiente destino fue la compañía de gas a la que Marvin denunció por emisión de gases, pero que nunca fue sancionada por el ayuntamiento, como sí le había ocurrido a él, por lo que sacó la conclusión de que estaba compinchada. Marvin apuntó con el rifle trasero de su Killdozer a unos barriles con propano, solo que el blindaje de su excavadora impedía que los disparos saliesen. Vamos, que se estaba disparando a sí mismo. Por si os interesa el detalle, era prácticamente imposible que si hubiese acertado sobre los depósitos estos hubiesen explotado. El disparo simplemente habría generado una fuga y pérdidas económicas. La idea desde fuera suena mucho más temeraria de lo que realmente era. Pese a fracasar en su intento, el Killdozer no se detiene y continúa su marcha de vuelta al pueblo. Las autoridades ya no saben qué hacer, han probado todo lo que estaba en sus manos. Se han subido al cacharro para buscar una manera de acceder a la cabina, han disparado balas de todos los calibres que disponen, han colocado vehículos policiales para detenerlos sin éxito y nada ha servido, pero ni un poquito. Lo siguiente que piensan es en usar otra máquina pesada para bloquear su camino, pero la Komatsu es capaz de empujar hasta 56 toneladas con su pala. Eso según las especificaciones de la propia compañía. De hecho, se ha comprobado que el mismo modelo con el que se hizo el Killdozer arrastró un tanque sin problemas. Así que esa otra máquina no era rival y la apartó del camino casi sin esfuerzo. Mirad que ni reduce la velocidad. Ante esa situación, las autoridades locales solicitan un Apache y fuego de guerra. Literalmente piden que traigan armas y munición antitanque. Afortunadamente para Marvin, la Guardia Nacional tardó horas en responder. Imagino que no terminaron de tomar en serio la llamada. Así que a la gente del pueblo le tocaba enfrentarse solos al Killdozer. Entonces ocurrió algo. Poco antes de que impactase contra esta farola que estáis viendo en pantalla, una manguera reventó. Recordad que llevaba un blindaje de acero y hormigón, es decir, unas 20 toneladas extra. Y en su venganza había forzado bastante el motor. Así que un manto blanco de humo salía del tanque improvisado. ¿Será este el principio del fin? Por un momento, Marvin pierde el control e impacta contra un local al que destruye la fachada. Pero corrige y continúa su camino hasta una tienda llamada Campbell's, que también pertenece a la familia Thompson. Con esta se ensaña. Primero destruye la fachada y después arrasa con toda la pared lateral. El tema es que ese edificio estaba construido en altura y dejaba de estar a ras de suelo. Cuando Marvin llegó a esa zona quedó varado. Una de sus orugas quedó como medio suspendida en el aire. La máquina no iba ni hacia adelante ni hacia atrás. Además, el motor ya empezaba a sobrecalentarse. La manguera se había roto y llevaba un sobrepeso gigantesco. Había perdido su potencia. Durante unos 10 minutos estuvo intentando desatascar la situación, pero ya no había vuelta atrás. El viaje había terminado, y no solo para el Killdozer, ya que se escuchó un disparo en el interior de la cabina. Con la máquina detenida y la situación bajo control, las autoridades intentaron abrir la máquina, pero todo estaba bien sellado. Colocaron en 2 ocasiones cargas explosivas para hacer volar el blindaje, pero no consiguieron ni siquiera abollar la estructura. Tras 18 horas de trabajo consiguieron romper el armazón y acceder a la cabina. No hubo resistencia, no había nadie con vida ahí dentro. Pese a haber recibido más de 200 balas y el impacto de varias granadas de mano y una lacrimógena, nada pudo detenerlo. El resultado de sus 2 horas de furia fue devastador. Destruyó 13 edificios que pertenecían a las élites que manejaban la ciudad. Acabó con casi toda la flota de coches patrullas del condado y estimaron unos 7 millones en daños a la propiedad privada. Marvin dejó un rastro sobre el asfalto que fue una cicatriz para el pueblo y del que aún a día de hoy quedan evidencias. Pese a tanta destrucción, no se una sola vida.
Su violencia no fue aleatoria, estuvo calculada, medida y planificada con casi 2 años de antelación. Gracias a las más de 3 horas de grabaciones que dejó, pudimos conocer sus motivaciones reales y si realmente estaba perturbado. ¿Y cómo es que llegaron a nosotros esas cintas? Porque aquí hay una pequeña historia. Marvin se las envió por correo a su hermano en Dakota del Sur, quien a su vez las entregó al FBI. El FBI luego las entregó a la oficina del condado. Y no sabemos bien cómo aparecieron publicadas en un periódico local y posteriormente subidas a YouTube. La plataforma de vídeo ha eliminado varios canales que subieron los audios, aún así la gente los sigue resubiendo. De hecho, encontré a alguien que los republicó hace un año. En el cine la historia se ha contado de diferentes maneras. En 2014 Andrei Zhyagintsev adaptó el suceso a la realidad rusa con una película titulada Leviatán, donde también vemos la instrumentalización de las instituciones por parte de la élite local con la intención de arruinar la vida de una persona para sacar provecho. Y en 2019 estrenaron un documental con la vida de Marvin donde explican de manera detenida todo el caso. Este se tituló Thread. Por cierto, el nombre con el que le bautizó la prensa, el Killdozer, está sacado de una película de 1974 titulada así, y que va sobre una excavadora que toma conciencia y que elimina a toda una cuadrilla de obreros que también tienen que enfrentarse a la potencia de las máquinas. Nada que ver con las IAs, pero es el mismo problema. El caso de Marvin no es un caso político donde se está enfrentando al Estado o al poder de turno desde unos ideales o un pensamiento reflexivo. Marvin se definía a sí mismo como el típico ciudadano yanqui bajo el adoctrinamiento capitalista. Es una persona temerosa de Dios, de hecho una parte de él entiende que lo que está haciendo es una especie de llamada divina, pero a su vez se presenta como alguien que respeta la autoridad, que cree en la libre empresa y en la competencia. No se cuestiona las normas del juego, le parecen óptimas. Su problema es cuando él siente que esas normas no se están respetando. La filosofía de Marvin es sencilla. And another thing you should learn is that when you visit evil upon someone, be assured it will revisit. No se trata de, entre comillas, terrorismo ideológico, sino de un ataque por agravio. Marvin representa la frustración del ciudadano medio que ve como las instituciones públicas son meros instrumentos desde donde las élites administran el poder, cubriendo su abuso bajo un manto de legitimidad. Su forma de hacer las cosas responde a una pregunta: ¿qué hacemos cuando la justicia es injusta? Y no por los típicos errores humanos o por subjetividades, sino cuando la ley se ejecuta con malicia. ¿Qué hacemos ahí? Marvin entendió que fue a él a quien le destruyó la institución, pero pudieron habérselo hecho a cualquier otro que se interpusiera en los planes de la élite local. ¿Recordáis el sample del principio? Ahí mencionaba que no lo hacía por él, sino para que la comunidad aprendiese algo. Ahora imagino que tiene más sentido esa declaración. Cuando la policía terminó de tomar las pruebas del Killdozer, el ayuntamiento decretó su destrucción y que las piezas se repartieran por varios desguaces de Colorado. La idea era que no se convirtiese en un símbolo de resistencia. Supongo que lo que hizo Marvin era un ejemplo peligroso para el poder. Tal vez esto explique que su testimonio haya sido retirado varias veces de las plataformas digitales. A todo esto, ya estamos organizando la proyección con la película de los cortos, y sospecho que al menos se pondrá en unos 20 lugares por todo el mundo, que no está mal para organizarlo de un mes para otro. Si estás interesado en ir a verlo, en la página de La Generación Maldita tienes los distintos espacios de difusión, y si quieres que en tu ciudad se proyecte, tienes toda la información con cómo solicitar espacios, qué decir, cómo es el proyecto que vas a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo encontraréis pinchando aquí. Por otro lado, os invito a visitar la web, que está bien bonita, donde tendréis como unos 80 cortos de trabajos realizados por animadores. Solo una cosa más, nos estamos reuniendo los domingos después de los estrenos y los martes a eso de las 10 de la noche hora española está toda la peña invitada. Y nada, deciros a los que habéis llegado hasta aquí que aún sigo esperando mi sentencia, que no tengo un resultado judicial y que mientras pues seguiremos subiendo vídeos, haciendo cine y organizándonos para difundir cultura.